Vamos a iniciar esta serie de tutoriales, ¿verdad? Vamos a partir de aquí, de este primer tutorial, para hablar sobre, hablar a los principiantes y a aquellas personas que desean incursionar por primera vez en el modelismo estático, sobre lo que es el modelismo estático. Vamos a partir de lo básico y vamos a ir poco a poco progresando a través de construcción de maquetas, ¿verdad? La elaboración, la construcción, el armado, el pintado, en fin, para que podamos repasar no solamente las herramientas o los productos, materiales, sino también trucos o técnicas que se utilizan en el modelismo estático para crear lo que al final vamos a querer, ¿verdad? De nuestro modelo, de nuestra maqueta seleccionada. ¿Qué es el modelismo estático? El modelismo estático es arte en miniatura, porque es que vamos a aplicar diferentes tipos de técnicas artísticas, como es la construcción, el modelado, masillado, pintado, barnizado, ambientado, en fin, todas las técnicas que puedan estar consideradas parte de actividades artísticas. Vamos a comenzar con lo primero y lo más importante. No se puede dejar de lado algo que es vital para que nuestras maquetas salgan como queremos, de manera adecuada, y es los manuales. Vamos a comenzar por el manual. ¿Por qué? Porque es lo primero que hacemos. Cuando abrimos una caja, una maqueta, lo primero que vamos a ver es la maqueta desarmada, pero vamos a ver, ¿verdad? El manual. Lo primero que debemos ver es el manual. Como esta maqueta. Vamos a traer esta maqueta como un ejemplo, ¿verdad? Lo primero, uno compra su maqueta y lo primero que uno hace es abrir la maqueta, revisar, ¿verdad? La maqueta, pero de inmediato uno, además de ver las decas, la calidad de las decas, si tiene las que nosotros queremos, lo primero que hacemos es ver el manual. ¿Por qué? Eso es lo primero que hay que hacer siempre, revisar antes de armar cualquier maqueta o cualquier modelo a escala. Como verán, yo tengo ya varios manuales aquí, ¿verdad? Que vamos a revisar para que ustedes tengan, cuáles son los aspectos que hay que revisar cuando vamos a revisar un manual. Vamos a agarrar primero ejemplos de manuales de aviones o helicópteros. Entonces, generalmente uno tiene que hacer investigación, tiene que buscar antecedentes o historia sobre la maqueta que vamos a armar para poder tener una idea de cuál es, por ejemplo, el interior de esa maqueta. En este caso tenemos, por ejemplo, el UH, el cañonero UH, ¿verdad? Entonces lo primero que uno hace o que tiene que revisar en el manual, bueno, cuántos sprue trae, ¿ok? Las piezas que trae, a veces incluso aquí a veces los manuales te indican que en el sprue trae tantas piezas, pero a veces te pone una X, vamos a ver si aquí más adelante conseguimos alguna, donde te dice que eso no lo vas a utilizar. Entonces ya tú sabes que esas piezas no las vas a usar, pero el manual, la revisión del manual es importante. Incluso revisar en los buscadores, historia, imágenes, ¿verdad? Incluso uno lee la introducción de la maqueta para ver imágenes que nos van a ayudar en la elaboración de la maqueta. Incluso en las pinturas, uno empieza, por ejemplo, en este caso en las pinturas tenemos, aquí yo hice unas anotaciones de equivalencia porque ellos traen las pinturas Model Master. Yo uso Tamiya, entonces, bueno, coloco los códigos Tamiya correspondientes al que está aquí, correspondiente al Model Master. Entonces, uno tiene que empezar por ahí. Tengo los colores, no los tengo. ¿Cuál es equivalente? Empieza incluso, la idea del manual es rayar, revisar. Antes de separar incluso las piezas del sprue, uno tiene que revisar qué es lo que voy a hacer con esas piezas, qué va primero, qué va después, qué se coloca posteriormente. Pinto ahorita, pinto al ensamblar, pinto desamblado. Esas decisiones las tomamos en función de la revisión del manual. Las piezas transparentes, ¿ok? Incluso yo hago mediciones, en fin, hay que tratar justamente de revisar los manuales.
para que cuando vayamos a armar estemos claros que cuál pieza voy a separar, es la pieza indicada, no es la pieza indicada. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los manuales son diferentes dependiendo de la marca. Hay unos que son más complicados que otros, ¿no? O por ejemplo, en este caso en particular, cuando yo reviso el manual antes de armar mi maqueta, por ejemplo, chequeo que en este caso, fíjense, un peso. Hay que agregar 20 gramos en la punta de la maqueta. Entonces yo tengo que tomar en cuenta eso. Ojo, entonces anoto, no se me olvide, cuando vaya a armar esta parte, tengo que estar pendiente de antes de ensamblar, de soldar las piezas, tengo que colocar el peso. Antes de pegar, tengo que medir si el peso realmente cabe aquí o tengo que introducir en la parte posterior de la cabina, del copy. La idea es esa. La idea es revisar todo, incluso hay decals, no hay decals en los controles, entonces tengo que simplemente que pintar, tengo que tomar en cuenta eso. Los manuales son justamente lo que la revisión del manual es lo que nos va a permitir que una pieza, que una maqueta nos quede de manera adecuada, sea exitoso en el ensamblaje. Cosas como, por ejemplo, conocer los símbolos, cortar o separar, ¿verdad? Antes de ensamblar, perforar antes de ensamblar. Esto es importante porque lo vamos a encontrar en diferentes partes del manual y tenemos que tomar en cuenta porque si no lo hacemos, una vez que está pegado, como por ejemplo aquí, fíjense, tenemos que perforar antes de ensamblar. Si no hemos perforado, y ensamblamos, se nos va a complicar después colocar la pieza que va por acá. Entonces, ese tipo de información o detalles son vitales o clave para poder justamente trabajar con la maqueta de manera adecuada. Como les comenté, hay cualquier cantidad de los manuales. Este es sencillo, por ejemplo, un manual muy sencillo, una maqueta, que lo que tiene es esto, es una maqueta sencilla de elaborar, mientras que hay maquetas que son de la misma escala, que son más complicadas. Y los manuales siempre hay que revisarlos. Vamos a ver, por ejemplo, manuales de vehículos. Generalmente los manuales de los vehículos son más complicados, tienen más detalle que los aviones, incluso en 1.72, 1.35, pues mucho más. Este es un vehículo 1.72 y tiene bastantes detalles. Entonces, igual hay que estar pendiente de los detalles de la maqueta, ¿verdad? Tanto como la información que nos da previamente de la maqueta como tal y después detalles de lo que hay que hacer antes de pegar o ensamblar. En esta maqueta en particular hay unas piezas que no se utilizan. Aquí está, fíjense, aquí hay una X y una X. En estos casos en particular, entonces uno debería de marcarlos, ¿verdad? Para que cuando vaya a ensamblar ya uno sabe que estas piezas no se van a usar. Uno incluso las puede quitar y guardar, como ustedes quieran. Por ejemplo, aquí hay otra X, tampoco se utiliza. Otra X, tampoco se utiliza. Entonces, el manual hay que revisarlo antes. Incluso en este caso en particular, este trae fotograbados, cauchos de goma. Entonces la maqueta es un poco, hay que trabajarla más, el manual hay que leerlo y revisarlo con mucha más atención. Igual hay vehículos 1.72 que también son más sencillos. Traen muchas piezas, eso sí, los vehículos por lo general traen muchas piezas pequeñas y hay que estar pendientes de ellas. Y hay manuales de todo tipo, en blanco y negro. Hay manuales como por ejemplo en colores, muy ilustrativo, muy bonito, ¿verdad? Y como siempre, las marcas. Aquí por ejemplo en este caso tenemos un buen ejemplo de los símbolos, ¿verdad? No pegar, pegar, ¿verdad? En estos casos, colocar, utilizar hilo, hay que atar, perforar, ¿verdad? En este caso en particular es un manual bien ilustrado que nos da bastantes indicaciones, incluso nos dice las herramientas que debemos utilizar, nos dice incluso cómo utilizarlas. Entonces, el manual es una parte vital. En este caso, las pinturas. Fíjense que en este caso hay pinturas que, por ejemplo, hay que estar pendiente donde se utilizan mezclas. En este caso se utilizan mezclas, 60% de este código, 40% de este código.
Igual es el caso de este color, 50 y 50 de los códigos que están mencionados aquí. Entonces, antes de armar cualquier maqueta, es indispensable revisar de manera con conciencia y detalle, ¿verdad? Lo que son los manuales, las indicaciones y la información que nos dan. ¿Para qué? Para poder ensamblar de manera adecuada la maqueta. El tiempo que vayamos a invertir en la revisión y el estudio del manual, los detalles que nos dan, las pistas que nos dan, las marcas que nos dan, los códigos de pintura que nos dan, nos van a permitir al final lograr construir, armar una maqueta de manera adecuada sin echarla a perder por un mal ensamblaje durante la elaboración de la misma. Mi recomendación, 100% para aquellos que van a iniciarse en este hobby, los principiantes, los que están iniciando, es antes de armar, antes de picar la primera pieza del sprue, revisen el manual con tranquilidad. Esto es un hobby de paciencia, de tranquilidad, de estudio, de la maqueta, de investigación, que nos va a permitir al final elaborar algo que nos va a dar la satisfacción de tener o culminar una maqueta de manera adecuada y que con el tiempo vayamos aprendiendo.